Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Todo bien, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, ¿Escuchan? doctor. Sí, doctor. Ok, Sí, se puede ver. perfecto. Sí, Empezamos doctor, entonces. todo correcto. Muy bien, vamos adelante entonces. Muy bien, como saben, el día de hoy vamos a tratar básicamente algo que ustedes ya conocen, algo que con nosotros estamos ya conviviendo hace ya más de 2 años aproximadamente, algo que lamentablemente nos agarró de forma desprevenida, algo que lamentablemente nos alejó de personas que queríamos mucho, pero lo más importante de reconocer esta enfermedad es afrontarla y tener las herramientas adecuadas para que nosotros podamos, primero, sobrevivir con ella, porque probablemente se quede un buen tiempo con nosotros, y segundo, a reconocer los signos y síntomas, por más que yo sé que ustedes ya han tenido amigos o familiares que han tenido esta enfermedad de forma directa, que hemos visto por las noticias, que hemos visto tratamientos probables y no probables, no, también no tan creíbles. Y en ese sentido, el tema del día de hoy es hablar sobre el COVID-19 y sobre las generalidades del caso. Entonces, como bien se da donde nota, esta enfermedad tiene una definición del 2019 porque aparece en China, en Wuhan, a partir de esa fecha. Entonces, para ellos, este tipo de coronavirus es una enfermedad nueva, identificada por primera vez en ese lugar. Pero este tipo de coronavirus es una parte de una familia ya conocida de este tipo de coronavirus, los cuales generan durante mucho tiempo y en otras partes del mundo también enfermedades respiratorias. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Y es porque desnudó las carencias en el mundo de los diferentes sistemas de salud. ¿Y por qué en nuestro país murió demasiada gente? Es justamente por la variabilidad, por el tipo de contagio rápido que se tiene con este tipo de enfermedad, que lo vamos a ver más adelante. Y ojo con este virus, que como ya lo saben también, no solamente se da hacia humanos, sino también se hace la infección hacia los animales. Entonces, una de las vías probables que se han ya corroborado es la transmisión directamente del consumo de alimentos contaminados o el contacto con animales contaminados con ese tipo de virus. Pero lo que hace más llamativo este tipo de infección es la contaminación, es la infección que tenemos de persona a persona a través de gotas. Es por eso la importancia y el uso adecuado de la mascarilla. Todos, tal vez en algún momento hemos llegado a estar cansados del uso de esta, pero es la única manera de prevenir junto con el uso de las vacunas. Después de ello, los tratamientos aún siguen en estudios, pero el uso de una adecuada mascarilla de una buena calidad y estar vacunados contra el COVID han hecho que esta enfermedad, a la fecha que tenemos hoy, comparado con marzo del 2020, se haya disminuido la cantidad de fallecidos y que esta enfermedad sea más controlada. Pero, ¿qué denota y cuál es la diferencia de este tipo de coronavirus? ¿Qué es lo que lo hace de forma particular? Cuando inició la pandemia, reconocíamos la probabilidad de 14 días, ¿se acuerdan? 14 días de estar aislado, 14 días de no tener contacto con ningún tipo de familiares. Y justamente este es el promedio en este tipo de coronavirus. Pero como también lo vamos a ver más adelante, esto ha sido modificándose porque este virus es tan cosmopolita, es tan, ¿cómo les puedo decir? Que se ha adaptado no solamente a los diferentes continentes, a la diferente genética que tienen justamente los pacientes y las personas que lamentablemente se contagiaron, que se ha ido adaptando al tipo de raza de cada población. Empezó en Asia, y encontramos que ha habido variantes en Inglaterra, que hubo variantes a nivel de África y también aquí en América del Sur. Entonces, este periodo de incubación, a la actualidad, se estima que tiene un tiempo de incubación de 5 hasta 6 días. Volvemos a reconocer cuál es el método y el modo de transmisión. Son las gotas mediante el habla, el contacto y esta de los fomites, que son las superficies del contacto, por ejemplo, una mesa, eso. En el transcurso del tiempo y al inicio de esta enfermedad,
creían, y porque eso utilizábamos el alcohol, utilizábamos la lejía para todas las superficies de nuestros ambientes. Pero esto con el tiempo ha ido disminuyendo. Con una adecuada limpieza de la casa de forma habitual, la transmisión de este tipo de enfermedad ya no era como ¿cómo les puedo explicar? Y ya no era tan meticulosa la limpieza porque justamente se encontró que las formas de contacto eran mediante las gotas al momento de conversar, al momento de hablar y el contacto que podíamos tener con un paciente infectado. Y la tasa de letalidad en ese momento era justa menor, era del 2%, porque justamente englobaba a personas que tenían enfermedades crónicas, enfermedades como la diabetes, mal controlados, hipertensos, mal controlados, personas con antecedentes de algún tipo de cáncer, personas con enfermedades que se encuentren ya postrados en cama. Entonces, este tipo de población que estaba con posibilidades mínimas para poder afrontar esa enfermedad fueron las que lamentablemente aumentaron la tasa de letalidad. Y como se sabe, el problema viene de origen zoonótico. ¿Qué es zoonótico? Quiere decir desde un animal, ¿no? Como ya lo conocemos. Entonces, otra gran y situación global que la Organización de la Mundial de la Salud y la Organización para la Salud encontraron fue que el porcentaje de la población que se iba a enfermar era el siguiente. Se aproxima que el 81% de las personas iba a ser síntomas leves. Un resfrío común con intensa fiebre que iba a tolerarse a medicamentos sintomáticos, pero que una mediana población de aproximadamente el 14 iban a ser severos, aquellos que iban a estar en cama o probable que iban a necesitar una cama en hospitalización de forma regular el tiempo que pasen los síntomas y signos de severidad. Pero un 5% iba a necesitar una cama en UCI. Entonces, el 5% de toda una población iba a denotar la cantidad de camas UCI que teníamos nosotros en ese momento. Y en ese sentido, es que por ello, muchas personas o amigos que hemos conocido, o familiares cercanos que nosotros hemos tenido, en el momento de la enfermedad no se reconocía los síntomas claros y a veces esperábamos o creíamos que dándole el soporte de oxígeno, buscando el oxígeno, esto iba a sobrellevarse y iba a pasar. Pero no encontrábamos que este 5% de críticos con enfermedades que ya les comenté hace un momento iban a aumentar la letalidad y a su vez la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, ahora ya que estamos en junio del 2022, reconocemos más a este tipo de pacientes. Se cuenta con camas UCI, pero en ese momento, cuando inició la pandemia, aún no teníamos las cosas claras. Por ello, es importante que ahora que continuamos con el uso de las mascarillas, que continuamos con el uso de racional de las vacunas, nosotros tenemos que reconocer los síntomas y signos comunes. ¿Cuáles son? Fiebre, el cansancio y la presencia de una tos recurrente. Pero ¿cuál iba a ser la variabilidad y cuál iba a ser la presencia para nosotros generar alarma? Esto tenemos que reconocerlo muy bien. Es la presencia de fiebre que no cede al tratamiento habitual de tomar una pastilla o 2 tabletas de paracetamol, la presencia de comenzar con el saturador de oxígeno, el oxímetro de pulso, que se hizo muy común, que todas las familias tenían en ese momento, y si no lo tenía la familia en ese momento, lo tenía de repente algún vecino, algún amigo, que se podría prestar este tipo de instrumento médico en el cual, si denotábamos que era una saturación menor del 90%, ya era un signo de alarma, de una probabilidad de un caso grave, entonces ya podíamos pensar en que era una neumonía. Y el tercero es la dificultad respiratoria. El paciente, el amigo, el familiar, el vecino, caminaba unos pasos y sentía que se estaba cansando como si hubiera corrido una maratón. Entonces, este tipo de síntomas comunes y los síntomas graves justamente son los que a nosotros nos hacen pensar en la severidad de la enfermedad. Pero estos síntomas van a aparecerse en el primero a 12 días después de la exposición al virus. ¿Entiende? Entonces, es por eso que daban la media de 14 días de observación, 14 días de aislamiento. Entonces,
Volvemos a recalcar, ¿cómo se transmite este tipo de enfermedad? Por contacto personal, cercano con la persona infectada, a través de personas infectadas que no utilizan algún tipo de protección como mascarilla al toser y estornudar. Muy bien. Tocar objetos con superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz y los ojos. Pero a su vez, si nosotros no cumplíamos ese tipo de requisitos que actualmente son habituales y son ya normas de convivencia, había un grupo que sí estaba con riesgo de enfermarse de forma grave. Primero, que eran los adultos mayores, personas de 60 años. Muchas personas dejaron de ir a trabajar porque tenían esa edad. Muchas personas actualmente están reincorporándose a sus labores porque ya cuentan con las vacunas, porque ya cuentan con la información adecuada para reconocer los signos y síntomas graves, y también enfermedades persistentes, como les comenté, que son las diabetes, enfermedades de cardiopatías, hipertensión, algún tipo de enfermedad coronaria asociada, que nos puede hacer que nuestros pacientes, con estas enfermedades que ya tenían como antes de antecedentes, puedan hacer la enfermedad grave. Entonces, este grupo de personas fue la que se tenía que aislar, que quedarse en casa. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros en esta charla, en esta noche? Es reconocer este tipo de transmisión, es detener la cadena de transmisión comunitaria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos que detenerlo de forma que reaccionar ante los casos confirmados a través de cadenas de transmisión. Si un número de casos, al aumentar las pruebas positivas a través de muestra centinela, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos en nuestra población, en nuestro vecindario, en nuestra calle, en nuestro barrio, alguna persona que ha dado positivo, es la importancia en este momento de reconocer que esa persona tiene que aislarse. Continuamos con eso. Segundo, que debemos reconocer los signos de alarma y de gravedad. Y tercero, que debe informar, porque mucha gente en ese momento, cuando inició la pandemia, no informaba de las enfermedades que tenían y lamentablemente se quedaban calladas. Lamentablemente comenzaban a hacer la neumonía, contaban con oxímetro de pulso, la saturación disminuía, pero cuando llegan al hospital, lamentablemente estaban ya en la forma grave de la enfermedad, en la forma crítica de la enfermedad. Y encontrar en ese momento una cama UCI que contaba con un ventilador era casi improbable. Entonces, ese es un punto de vista de la importancia de la prevención. Prevención. Nosotros tenemos que hablar mucho de ese tema. La prevención, de reconocer los signos y síntomas de alarma. Pero ahora, como ustedes ya saben, dicen, doctor, pero ya todo lo que usted ha hablado lo sabemos. Probablemente porque ya estamos con mucha información sobre ese tema. Ya han pasado 2 años, reconocemos muchas cosas sobre esa enfermedad, que a pesar de eso sigue habiendo. Y hace unas semanas hubo de nuevo un brote en nuestro país. Entonces, porque ya casi las formas de laborales, las formas de salir de las familias, de las personas jóvenes, hacer diferentes tipos de reuniones, eventos sociales, el trabajo o la forma habitual, como diríamos antes de iniciar la pandemia, se han retomado. Pero tenemos que reconocer nosotros que este virus cambiante, cosmopolita, que se adapta a diferentes zonas geográficas, que se adapta a diferentes razas de los seres humanos, va a tener mutaciones. ¿Y qué es una mutación? La mutación es el cambio que se produce a nivel genético del virus. Genéticamente el virus va a cambiar, que son sumamente frecuentes y con mayor trascendencia. Pero también a su vez el coronavirus tiene una variante. ¿Qué significa? Que son distintas mutaciones que se consolidan y se agrupan, dando lugar de variantes o linajes del virus original, produciendo cambios en sus características. Por eso sabíamos en un momento que había una variante de la India, que había una variante africana, que había una variante inglesa. Entonces, este tipo de variantes dadas por el viaje o transporte de las personas que se contagiaban de una forma y llevaban la enfermedad a otras zonas, el virus se adaptaba y generaba este tipo de variantes. Pero también tenemos que recordar que en el caso del SARS-CoV-2 o del COVID-19, no ha habido estas cepas. Y esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto sí sería más problemático. ¿Qué es las cepas? Cuando las mutaciones son consideradas y pueden provocar un cambio sustancial en la estructura viral y originar una nueva cepa o especie de ese virus. O sea, que del mismo virus se va a formar otro virus. Entonces, si se cambia la estructura del virus, si se cambia la forma del virus,
las actuales vacunas que nosotros tenemos están dadas para esta estructura, entonces van a atenuar, van a detener ese tipo de enfermedad. Entonces, hasta ahora no ha habido una cepa y esperemos que no cambien este tipo de cepas porque eso sería muy grave para controlar y mitigar este tipo de enfermedad. Entonces, las variables y las variantes que nosotros hemos tenido mediante estos cuatro linajes durante todo ese tiempo han sido la variante alfa, la variante beta y la variante gamma y la variante delta. Todas ellas han transcurrido en un lapso de tiempo y algunas han estado muy cerca en septiembre y octubre del año pasado. ¿Y cuál es la diferencia? La zona geográfica donde estaba. Europa, África, América del Sur y también en parte de Asia. Entonces, el virus llegó a todo el mundo y tenía diferentes características. Primero, en el caso de la variante alfa era la transmisibilidad y el aumento de la gravedad de la enfermedad. Pero en el caso de la variante beta era que había un aumento de contagio, pero había disminución en el uso de las vacunas. ¿Por qué? Porque al inicio nosotros teníamos y conocíamos a las variantes dadas en China. Entonces, todos los estudios que se utilizaron para el inicio de mitigar esta enfermedad era con la estructura de la variante china. Pero esto como fue mutando, ya entonces las vacunas que teníamos eran para otro tipo de estructura, entonces no funcionaban, no funcionaban. Entonces es por eso que cuando nosotros llegaron aquí las vacunas a nuestro país, todavía teníamos esa primera variante dada de Wuhan, pero actualmente no podemos tener la de Wuhan, podemos tener la gamma, la delta, o una nueva que todavía no se reconoce, o una variante propia de nuestro país, la cual va a ir mitigando. Entonces, el tema de las vacunas es, primero, reconocer la estructura, pero que tengan en cuenta que esta puede ser variante. Entonces, no podemos quedarnos, o no se podía quedar en ese momento con una sola vacuna para ese tipo. Es por eso que actualmente se ha variado a la Pfizer, se ha variado a la vacuna ya no nos quedamos con la Sinovac ni la Sinopharm, sino ha habido otro tipo de nuevas vacunas. Tercero, perdón. Ahora, las variantes gamma que se dio justamente en Brasil tenía un aumento de la transmisibilidad, el contagio en las personas, pero igual también una disminución del efecto en las vacunas. Y la India era igual, que el riesgo de la infección era aumentado y escape moderado de la respuesta inmunitaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no iba a haber una respuesta por parte de las personas que ya estaban vacunadas, no había una respuesta adecuada. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, todos los países, todos los continentes que han tenido las diferentes variantes en el mundo. Tenemos las diferentes variantes, la británica, igualitos, todos tienen la misma consideración, que es el incremento de la transmisibilidad, el incremento de contagios aumentados. Entonces, esto va a generar que cada vacuna sea basada en la estructura inicial de este tipo de coronavirus. Por eso es importante eso de las cepas. Si es que llega a mutar, van a tener que de nuevo crear otro tipo de vacunas para contener estas nuevas cepas. Pero otra característica también que tenía este virus y en relación a sus variantes, que creo que también se lleva en esta noche, es esto, que viene a ser la capacidad de reproducción del virus relacionado al contacto de personas que nosotros tenemos. Por ejemplo, inicialmente, este virus chino y original de Wuhan, cuando apareció, se decía que una sola persona podía contagiar a 2.4 o hasta 2.6 personas. Pero ¿qué pasó? Cuando comienza la primera ola en Europa y cuando ya se va apareciendo las variantes en esta zona, se dice que esta versión del COVID podía infectar una sola persona hacia tres personas. Pero ya cuando se conoce la variante alfa, es que una sola persona podría contagiar a tres, de cuatro hasta cinco personas. Entonces, ¿qué vemos? Que aumento de la infección, aumento de las variantes relacionadas a los tipos de zonas que habían justamente en la distribución del COVID en el mundo. Y la variante Delta, es que una sola persona podía contagiar de 5 hasta 8 personas. Y me pueden preguntar ustedes, doctor, ¿y los virus actúan así? Claro que sí. Nosotros hemos convivido y mediante nuestro esquema nacional de vacunación
que tenemos desde niños es que justamente, por ejemplo, enfermedades que se pueden controlar, como es la sarampión, de que una sola persona que no esté vacunada, que no esté controlada ante una posibilidad de rebrote de este tipo de enfermedades, puede infectar hasta 18 personas. Entonces, los virus tienen ese tipo de características y justamente este coronavirus también era altamente infectado. Pero mira, comparado con la sarampión, si no hubiéramos controlado esto y nuestro esquema de vacunación nacional a que se da a los niños, imagínense ustedes cuántas personas se podían contagiar. Entonces, este cuadro nos dice que las vacunas son importantes, que las vacunas son una forma de poder cuidarnos todos nosotros. Entonces, esta variante Delta, que es la última que nosotros nos llegó, en la cual hizo un rebrote a inicios de este año, quiere decir que nosotros, la enfermedad sugería más fiebre, cefalea intensa, secreción nasal y un dolor agudo en la garganta. Pero estos síntomas, como nosotros vemos, nos pueden decir los amigos o compañeros, no, eso no es COVID, eso es un resfrío, es el cambio del clima, te haces abrigado, etcétera. Pero no, o sea, todo resfrío común, aún en nuestro país actualmente, es una posibilidad de COVID. Y eso se va a descartar mediante una prueba, en este caso, antigénica. O- Entonces nosotros debemos reconocer que el virus continúa entre nosotros, que las vacunas nos están ayudando a nosotros a poder mitigarla, a poder controlarla. ¿Y cuál es la recomendación que nosotros debemos tener? Porque ya hemos visto, primero, al virus. Hemos visto cómo es, cómo actúa, qué genera en las personas, cómo ha ido mutando y cuánto nos puede contagiar. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, es evitar el contacto con personas que tengan síntomas de gripe, la presencia de tos, fiebre y contacto estrecho. Es buscar una atención médica temprana y una detección precoz para buscar el aislamiento. Porque aunque ustedes no lo crean, y de repente vamos a conversar eso en otra ocasión, hay muchas personas que aún no tienen mucha confianza por las vacunas. Entonces, mientras siga existiendo personas que no confían o no están vacunados, esta enfermedad en ese tipo de personas no vacunadas pueden generar formas graves y pueden generar la enfermedad como tal y tener un desenlace fatal. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, esto va a continuar. Entonces, al toser o estornudar, son cosas elementales, cosas básicas. Debemos cubrir la boca y la nariz de forma interna con un pañuelo desechable o básicamente con la cara interna del codo. Pero lo más importante, como les vuelvo a decir, es el uso de las mascarillas y estar vacunados. A su vez, el contacto de ojos, nariz y boca por el lavado de manos. Es importante, señores, es continuar con el lavado de manos. No solamente por este tipo de coronavirus, sino por todos los virus que hay, desde los virus que generan los niños con enfermedades diarreicas, por ejemplo, que no hemos tenido porque los niños no iban al colegio, pero normalmente cuando hay época de verano, los niños justamente aparecen olas de enfermedad diarreica aguda, y que justamente es porque no hay una buena aseo en las manos. Entonces, esas tres cosas elementales y básicas van a hacer que nosotros, primero, podamos contener a la infección y a la reproducción de este tipo de virus. Entonces, esto es vital de importancia, el lavado de manos. Empezamos con estos 11 pasos importantes, que quiere decir, primero, mojar las manos con agua, utilizar una superficie en la cual nos produzca algún tipo de jabón, el frote del dorso y de la palma de las manos, luego, entre los dedos, la mano derecha y el dorso de la mano izquierda, entrelazados y viceversa. De nuevo, el frote de las manos entre sí con los dedos entrelazados. El dorso de los dedos, una mano en la palma y otra sobre, agarrándose los dedos de la mano opuesta. Continuamos con el dedo pulgar frotando el dorso de la mano en movimientos de rotación, movimientos de círculos, el dedo gordo, el pulgar izquierdo, atrapando la mano. Segundo, la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación inversa. Después de haber hecho estos aproximadamente 7 pasos, nosotros volvemos a tener contacto de nuevo con agua. Volvemos y nos secamos la mano con una toalla desechable. Y con esa toalla desechable que nosotros tenemos, cerramos el grifo, cerramos la llave de nuestro caño. Y ahorita las manos en ese momento son seguras.
¿Y qué quiere decir con esto, doctor? ¿Qué estamos haciendo con esto? Quiere decir que primero que el agua y el jabón son las recomendaciones para este tipo de lavados. Que por cuánto tiempo lo tenemos que hacer. De repente podemos ir cantando una canción para nosotros cubrir estos 40 a 60 segundos. Y en caso de que nosotros no podamos tener agua y jabón en este momento, utilizamos algún tipo de desinfectante para manos a base de alcohol, realizando el mismo procedimiento. Entonces, esta medida tan básica como es el lavado de manos hace que nosotros podamos tener un control adecuado y evitar tipo de contagios y evitar poder contagiar hacia otras personas. Ahora, esto de la higiene de la superficie, al inicio de la pandemia se era muy meticuloso, pero actualmente se ha comprobado que el aseo adecuado de las zonas de la casa, las llaves, debe ser como siempre ha sido, ¿no? Un poco de energía, un poco de la limpieza en las superficies, con eso es suficiente, no hay que ser meticuloso. Es por eso que si ustedes se han dado cuenta, en el transcurso del tiempo, teníamos nosotros una especie de peludios, no sé si el nombre es adecuado, pero había en los diferentes establecimientos que nosotros asistíamos de repente al hacer compras o en los mismos mercados, ya han desaparecido porque se demostró que en las superficies no estaba el virus. O sea, no existía el virus en ahí, solamente como el aseo que se debe hacer siempre debe continuar, sino que la forma de transmisión siempre ha sido mediante el habla, mediante las gotas que se encontraban al momento de estornudar, al momento de hablar y no estar cubiertos con una mascarilla. ¿Y qué recomendaciones debo yo tener en el trabajo? Primero, tener una higiene respiratoria. O sea, si nosotros estamos resfriados, si nosotros estamos con signos de alarma, avisar a la persona que nosotros, en el trabajo, avisar a la persona que está a cargo de nosotros. Decirle que tenemos esos tipos de síntomas, porque actualmente continuamos en la época, seguimos con el COVID presente, entonces puede ser COVID. Y si no avisamos, vamos a contagiar a nuestros compañeros. Doctor, estando vacunado, ¿me puedo seguir contagiando? Sí, podemos ir contagiando porque existen lógicamente diferentes variantes. Porque el tiempo de la vacuna tiene un tiempo de cobertura y posterior a ello han existido los refuerzos, los cuales nosotros aún tenemos. Entonces, debemos promover un adecuado cuidado, como vemos por ejemplo en las imágenes, cubrirnos con un pañuelo, cubrirnos con el codo y a su vez promover dentro del trabajo un adecuado lavado de manos, ¿no? O sea, que las personas sepan que cuidándonos, lavarnos las manos de forma adecuada, utilizando una buena mascarilla dentro del trabajo, vamos a poder evitar justamente una reinfección o podemos evitar de nuevo la forma de infectarnos dentro del trabajo. Entonces, de nuevo, ¿no? Un lugar higiénico, continuar en el trabajo, promover el lavado de manos, higiene respiratoria, y en este caso es lo que nosotros hacíamos dentro del trabajo en casa, ¿no? Que ahora ya las personas ya están dejando de hacer la forma virtual del trabajo, vamos a pasar a la forma presencial, que tenemos que volver a trabajo. Entonces, todas estas condiciones como las hemos tenido durante todo este tiempo, a la actualidad, tenemos que seguir llevándolas hacia donde estemos. Y esto es también muy importante, ¿no? Nosotros hemos visto que las vacunas van a hacer mucho por nosotros. Entonces, empezamos con las vacunas de Sinovac, Sinopharm, aparecieron Pfizer, Oxford, la AstraZeneca, la rusa también, otra CanSino, de nuevo. Entonces, todas ellas son buenas en el momento que aparecieron relacionado a la pandemia. Entonces, todas tenían una dosis de inicio y una dosis de refuerzo, y posterior al tiempo se dio otra dosis de refuerzo. Pero lo que yo quiero que ustedes se queden de esta imagen, porque hablar de estos temas es muy técnico y la idea de esta información es una información amigable, una información que puedan transmitir a otras personas, que sigamos recordando que seguimos todavía con la presencia del virus en nuestro país, es que todos ellos nos van a prevenir, nos van a generar una respuesta inmune. ¿Qué significa respuesta inmune, doctor? Es una respuesta de protección. Es como si fuera una, una cicatriz, un recuerdo de que al que nosotros nos podamos volver a infectar de esta enfermedad, no vamos a hacer las formas graves porque nuestro cuerpo ya existe, mediante los virus, eh, las células que nos van a generar anticuerpos, que nos van a generar defensas. Entonces, las vacunas, por eso es importante. Sé que hay mucha información sobre las vacunas,
Espero en un momento también ampliar y conversar sobre ello. Pero básicamente, lo que nosotros tenemos que recordar de ellos es esta palabra que es la respuesta inmune, es la protección que nos da cada una de ellas. ¿Mediante qué? Generar anticuerpos, generar qué soldados, generar qué defensas ante la forma de que nos pueda llegar el coronavirus. Y bueno, eso es todo. Quedo atento a las preguntas que puedan hacer. El día de hoy hemos tratado de hablar las generalidades de esta enfermedad, el tipo de variantes que nosotros hemos podido encontrar. Y bueno, quedo atento a sus consultas. Sí, si tienen alguna duda o consulta, sería bueno que lo escriban en el chat. Doctor, creo que no hay ninguna duda o consulta. Bueno, en caso que nos hagan llegar alguna pregunta, se la vamos a transmitir de inmediato, doctor. Ok, no hay ningún problema. Hay una pregunta aquí muy importante. Me ponen, ¿cómo podemos cuidarnos con las nuevas variantes y enfermedades respiratorias en esta época de frío? En primer lugar, como muy buena pregunta, en la actualidad nosotros podemos contagiarnos de otros resfríos comunes que siempre han existido, que son los rinovirus, los adenovirus. Justamente esto en quiénes se dan. Si se han dado cuenta ustedes, en este caso, los niños cuando van de nuevo al colegio, siempre hay uno que se enferma, este contagia al otro y se existe como un pequeño brote y todos los amiguitos del colegio, del jardín, se infectan. Entonces, lo más importante en ello es la detección temprana. Primero, lavado adecuado de las manos. Si nuestro niño, o en este caso, vamos a hablar primero de ellos, ¿no? De los más pequeños, porque ellos están volviendo al colegio, se infectan de cualquier tipo de rinovirus o de enfermedad respiratoria, es importante que se quede en observación en casa. Porque si nosotros vamos a hacer que este niño, así resfriado, vaya de nuevo al colegio, va a hacer que aumente la infección entre los compañeros. Entonces, doctor, ¿y esto puede ser COVID o una posibilidad de COVID? Claro que sí, porque aún el virus, como les vuelvo a repetir, está entre nosotros. Entonces, un adecuado lavado de manos, control de síntomas respiratorios, que son la fiebre, con un termómetro, que todos sabemos cómo utilizarlo, y si no sabemos cómo utilizarlo, tenemos información en YouTube de cómo utilizar un termómetro. Bien, entonces tiene fiebre, podemos controlarlo con pañitos húmedos, pero si esta fiebre continúa y no disminuye, podemos utilizar lo conocido paracetamol o panadol, el que ustedes puedan escoger. Si ven que aumenta la frecuencia respiratoria, la dificultad respiratoria en este tipo de pacientes, en los más pequeños, debemos acudir al establecimiento de salud más cercano para que pueda ser visto por algún médico y pueda ser tratado. Pero la idea es reconocer estos síntomas. Entonces, nosotros tenemos que, las formas habituales que yo les puedo aconsejar para que una persona no se pueda resfriar durante este tipo de temporada, es primero estar siempre, bueno, abrigado, tener las condiciones adecuadas al momento de salir de la calle, utilizar una mascarilla, continuar con la mascarilla, porque veo muchas personas que están dejando de utilizar la mascarilla en nuestro país, todavía el uso de mascarilla está presente. Entonces, estas formas de lavado de manos, uso de mascarillas, va a hacer que nosotros podamos, primero, seguir combatiendo contra el COVID y tratar de detenerlo, y en segunda instancia, vamos a poder a nosotros a controlar lo que viene a ser la formación o la presencia de algún tipo de resfrío común. Eso es básicamente la recomendación en eso. Luego hay una posibilidad de rebrote en Lima y qué tan fuerte sería. Las posibilidades de rebrotes está dada por el tipo de variante que pueda generar en nuestro país. Y esto se va a dar siempre y cuando no haya los controles sanitarios adecuados. Si bien levantar las restricciones sanitarias benefician al país benefician al país. A ver, hay preguntas en el chat, me pone un ratito, voy a ver cómo hago esto. Ya. Benefician al país. Este levantamiento de restricciones va a hacer que, lamentablemente, haya más acúmulo de personas en establecimientos. Entonces, si no se cumple el uso de mascarilla, que es la forma más elemental, va a seguir habiendo posibilidad de rebrotes. Doctor, ¿y si no estamos vacunados va a seguir habiendo rebrotes? Claro que sí. Entonces, personas no vacunadas y la forma
pronta, sin un adecuado estudio de cómo las personas se están contagiando o cómo están actuando en la actualidad, va a hacer que estos rebrotes sean inminentes. Y lo estamos viendo, ¿no? En Europa han habido rebrotes. Aquí también la semana pasada hubo un rebrote de contagios, pero no contagios con severidad, porque la mayoría de personas ya estaba vacunada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esas normas de convivencia deben continuar. Y es la única forma de evitar rebrotes. La posibilidad está, pero siempre y cuando nosotros seamos irresponsables. Esa es la información justamente que debemos de transmitir hacia las demás personas, ¿no? ¿Qué tan fuerte sería? Depende de la magnitud de la enfermedad, con qué tipo de población se vuelve a enfermar, si de repente pasan a ser los adultos mayores, ellos ya tienen 3 dosis, ¿no? Pasan a ser los niños, los menores de 5 años que todavía no se vacunan. Entonces, todo eso va a depender de las variantes que puedan llegar a nuestro país, que actualmente, si no si se levantan este tipo de restricciones, hay posibilidad, ¿no? Pero creo que como se está trabajando ahora y reconociendo a tiempo y detectando a tiempo, utilizando las mascarillas, esto se va a mitigar, esto se va a poder controlar. Si me pueden pasar las preguntas que están en el chat, porque no, solamente tengo aquí están, me están mandando preguntas. ¿Es recomendable recibir dosis de vacunación de diferentes laboratorios? Las recomendaciones están, ¿no? Hay muchas personas, los adultos mayores, al inicio de la pandemia, se vacunaron con Pfizer. Muchas personas, en mi caso, como personal de salud, nos vacunaron con las vacunas chinas. Y hemos recibido el refuerzo, la tercera dosis de Pfizer. Y yo he recibido la cuarta dosis porque justamente nos piden de otro laboratorio. Y en mi caso, yo no he tenido ningún tipo de cambio. Tengo compañeros cercanos que sí se han vuelto a infectar, estando vacunados, pero en mi caso yo no me volví a infectar. Entonces, lógicamente, hay cierto grado de protección por parte de las vacunas, que tú puedes sentir que estás resfriado, un dolor de cabeza, o sentir que tienes fiebre o calentura, que puedes estar haciendo la enfermedad, pero no es la forma grave de la enfermedad, porque ya cuentas con vacunas, ya cuentas con el antecedente, ya cuentas con la memoria, como les decía en esa imagen, ¿no? Cuentas con la cicatriz. Ah, no. A ver, el doctor se está volviendo a enfermar, pero yo tengo la vacuna puesta. Ah, ya reconoce. Ah, ya. Entonces, ven, virus, ven, vamos a estar un tiempo aquí y luego ya. Chao. No hago las formas graves. Entonces, vacunarse está bien. Vacunarse con cualquier vacuna que tengamos está bien. No hay que tener miedo a las diferentes vacunas que tengamos. La idea es vacunarnos y tener en cuenta eso. Actualmente están las 3 dosis. En algunas personas pronto se va a iniciar la cuarta dosis. Entonces tenemos que estar nosotros atentos a eso. Bien, continuar con las vacunas y no tenerle miedo. Me dice, doctor Roxana, tiene una pregunta, se activará audio. Ok, no hay problema. Aló, doctor. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, lo que yo quería comentarle, si se continúa creyendo que la ivermectina es un método de tratamiento o prevención. ¿Qué tal? Muy buena pregunta. La ivermectina lamentablemente no ha sido ni es un tratamiento para el COVID-19. Se creyó, se hicieron estudios eh, eh, no concluyentes sobre el uso de ivermectina, en el cual había una disminución de lo que era la presencia del virus, pero se ha comprobado que en el caso de los seres humanos no hay ningún tipo de cambio y no es un tratamiento. Los tratamientos actuales están basados en inmunomoduladores, que en nuestro país sí hay, son de acceso económico un poco alto, pero la idea de que con las vacunas este tipo de enfermedad pase a formarse como un resfrío común, tenga el tiempo de incubación necesario, se quede luego de los 14 días y no pase nada. Pero si nosotros tenemos COVID y tomamos ivermectina, ¿nos vamos a curar del COVID? No, eso es mentira. Eso nunca funcionó. Y lamentablemente la información en ese momento de la pandemia, con la distribución indiscriminada de ivermectina, lamentablemente no ayudó y creyó una falsa seguridad. Entonces muchas personas volvieron a salir creyendo que tomando ivermectina estaban protegidos, pero no fue así. La ivermectina no ha sido un tratamiento y no lo es en la actualidad. Ok, doctor, gracias. Doctor, acá hay una pregunta del señor Agner Díaz. Sí. Le voy a dar
el pase. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Yo tengo un amigo que se ha vacunado la primera dosis, y la segunda, ¿no? Obviamente, pero con diferente vacuna. Me dijo para poder explicar, o sea, ¿hay alguna diferencia si se pueden vacunar con diferentes vacunas? ¿Es favorable? Es extraño. Idealmente, cuando nos vacunan con la primera vacuna, la primera dosis, la segunda, debe ser la misma de la primera vacuna. No sé si en el caso particular de su amigo, él se vacunó en este país o se vacunó en otro país, porque hay vacunas que solamente son de una dosis. En el caso, por Así es. ejemplo, la Johnson, ¿no? Entonces, él tendría que ir al centro de vacunación y explicar que justamente fue vacunado en otro país, si es el caso de él, ¿no? Con otro tipo de vacuna, para que le puedan dar solamente el refuerzo. Pero Ah, si ya. realmente me vacunaron a mí, por ejemplo, con Pfizer, idealmente la segunda dosis, al menos, debería ser con la misma Pfizer. Y si me Ah, vacunaron a mí con Sinopharm en la primera vez, la segunda vez debería ser también Sinopharm. En el caso de la tercera dosis ya es diferente, ya es diferente, ya es diferente, porque ya pues ese es el refuerzo de la vacuna. Es como los refuerzos que tienen los niños a los 2, 4, 6 meses. O sea, ok. nosotros tenemos que reconocer que como tenemos la presencia del virus y probablemente se quede mucho tiempo, y este tipo de virus parte a ser, este tipo de virus, nosotros tengamos que contenerlo con un tipo de vacuna que probablemente va a estar en nuestro sistema de inmunización, en nuestro calendario de vacunas. Entonces nos van a dar refuerzos siempre hasta que esta enfermedad tenga un tratamiento establecido y tenga el control adecuado, ¿no? Ah, ya. Pero en este caso, por ejemplo, a mí me pusieron al principio la Sinopharm Ya. y luego posterior me pusieron la Pfizer. Pero usted solamente recibió una dosis de Sinopharm. No, bueno, este es en el caso de mi amigo. Lo que pasa es que mi Ah, amigo, como ya. vino del extranjero, le Ah, pusieron ya, la del claro. extranjero y Sí, acá, igual que en mi exacto. caso, ¿no? Me pusieron ahorita Exacto. la Sinopharm y luego la Pfizer. No hay Claro. ninguna diferencia o No, qué repercusiones, ¿verdad? no hay ninguna diferencia, porque como usted justamente me aclaraba, él viene del extranjero, y en el extranjero probablemente la vacuna que recibió era una sola dosis. Entonces lo que él ha recibido aquí ha sido un refuerzo. Entonces no ha habido ningún problema. Ah, ok. Gracias. Esa era la única Listo, duda que tenía. no Muy hay amable. problema. No hay que. ¿Alguna otra pregunta? La señora Ángela Quispe. Doctor, le doy pase. Ok. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás, Ángela? Buenas noches. Buenas noches. Quería consultar cuál tanto es la posibilidad de que haya un rebote del COVID aquí en Perú y cuáles más o menos serían qué tan fuerte sería, ya que tenemos ya 3 Bueno, dosis, otros 4 dosis de vacuna. todo va a estar, si lo respondí hace un momento, lo volvemos a repetir ahora. La importancia de la posibilidad de un rebrote va a estar dada al tipo de población que va a aparecer en este rebrote, ¿no? Si ha sido una población que se han levantado todas las restricciones sanitarias, que segundo, no están vacunadas ni siquiera con la segunda dosis o no tuvieron la dosis de refuerzo, este rebrote puede ser fuerte. Pero en la actualidad nosotros ya hay la gran parte de los peruanos tenemos, si bien la segunda dosis y tenemos el refuerzo. Entonces, esta probabilidad de un rebrote, sí, puede aparecer, pero esto va a estar mitigado si hemos cumplido justamente lo que les comentaba, ¿no? Si estamos vacunados, que es ahorita la mejor forma de prevención que tenemos. Entonces, han habido unos rebrotes hace unas semanas, pero como ustedes se han dado cuenta, amigos o conocidos se enfermaron, dejaron de ir al trabajo cuando volvimos a la normalidad y no hicieron las formas graves de la enfermedad, un resfrío fuerte, cefalea, y han vuelto a trabajar con nosotros. Entonces, este tipo de rebrote, al parecer, probablemente con este tipo de cambio de clima y cambio de estación, puede ser confundido también con un resfrío común y nosotros vamos a decir, "Ay, estamos resfriados, pero de repente ha sido COVID". Y como ya tenemos las vacunas y estamos protegidos, se mitigan todo el tipo de severidades que había al inicio, porque ya lo conocemos, está estudiado, tenemos la cicatriz, tenemos el reconocimiento, la memoria de nuestras células para poder contener este virus. Entonces, el rebrote va a depender, como les vuelvo a decir, de la población
de la zona donde va a estar y qué tanto acceso tuvieron estas personas para vacunarse. No hay que tenerle miedo a la enfermedad ahora porque la conocemos, pero sí hay que seguir cuidándonos. Si nosotros dejamos de usar las mascarillas y lavarnos las manos, que son las cosas más habituales, y no nos hemos vacunado, o conocemos gente que no se está vacunando, o cree que vacunas, o son antivacunas, o no creen en las vacunas, estas personas tienen todo el derecho de volver a infectarse y se van a infectar, y de repente ellas no hacen las formas graves, pero nuestros familiares o amigos vulnerables, por más que estén vacunados, pueden tratar de hacer las formas graves. Entonces, hay que seguir cuidándonos y cuidarnos también para ellos, ¿no? Doctor, le doy el pase a Noemí Soto. Doctor, buenas noches, ¿qué tal? La pregunta, ¿qué tan probable es que una persona que ya ha tenido, se ha contagiado 3 veces de COVID, asintomáticamente se vuelva a contagiar? Es altamente probable. Es así, no. Este es un virus, como les dije, cosmopolita que vive entre nosotros. Entonces, nosotros estamos vacunados contra el COVID, pero nosotros podemos contagiarnos y no hacer las formas graves. Ser asintomáticos y estar positivos mediante una prueba rápida, una prueba de antígena, las cuales nos va a salir positivo, pero no vamos a hacer las formas graves. Probablemente no vamos a tener síntomas. Esto va a depender de la inmunidad del paciente. Si es una persona sana, si es un adulto mayor, si es una persona con enfermedades de diabético no controlado, hipertenso no controlado, si tiene algún tipo de enfermedad previa, eso va a variar. Pero que una persona que esté vacunada, que se pueda volver a contagiar, sí. Pero doctor, ¿va a ser las formas graves? No, no va a ser las formas graves. Y si puede ser algún tipo de molestias de aumento de fiebre, de dificultad respiratoria, pero no va a llegar a ser las formas graves porque ya tiene, en nuestras células, ya tiene la memoria de esta enfermedad. Entonces, su pregunta es importante. ¿La presencia del virus está en nosotros? Sí. ¿Nos podemos infectar? Sí, nos vamos a poder infectar. Hay gente que ya 4 veces que se ha infectado y en ningún momento ha hecho las formas graves. Entonces, eso sí es latente, ¿no? Hay que seguir cuidándonos, pero no vamos a las formas graves si estamos vacunados. Doctor, Ok, yo tengo una doctor. pregunta adicional. Sí, dime. Quisiera saber, bueno, ahora que ya están autorizando el uso de la cuarta dosis, por ejemplo, en el caso de pacientes diabéticos, por ejemplo, si están con el azúcar elevado, ¿es recomendable que sus niveles estén normales para poder vacunarse o lo pueden hacer en cualquier momento? Muy buena pregunta. Mira, idealmente nosotros cuando hablamos de un paciente con diabetes, tenemos que reconocer la glucosa que tiene este paciente. Un paciente diabético, para decir que es un paciente diabético, tiene que tener la glucosa mayor a 126 en la mañana antes de tomar desayuno, o tener una glucosa mayor a 200 durante el día, o tener una glucosa mayor a 200 con dolor de cabeza, malestar general, visión borrosa, me siente el cuerpo pesado. O cuando vamos ya al médico y él nos pide una prueba que se llama la hemoglobina glicosilada y la tiene más de 6,5, es que somos diabéticos. Y usted dice, doctor, pero este diabético va a tener que tener las glucosas bajas para estar normal. No, porque ellos ya tienen un tiempo de adaptación de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pueden tener 200, 300 de glucosa y nosotros lo vamos a ver caminando con normalidad en la calle. Ay, me duele un poco la cabeza, dice. ¿Es lo adecuado? No. Pero su cuerpo se está adaptando a eso. Un paciente diabético, primero se busca que tenga glucosas entre 140 hasta 160 hasta 170. Porque bajarles la glucosa de muy forma abrupta hace que ellos hagan otro tipo de síntomas. Entonces, con los pacientes diabéticos, justamente se busca controlar las glicemias en ese rango. No vamos a permitir que un paciente diabético tenga glucosas en 100 o como una persona sana que tenga glucosas en 90 o 80. No, en ellos hay que tener cuidado con el control de la glucosa porque no se les puede bajar de forma abrupta. La tendencia de ellos es que la tengan siempre alta, pero que no la tengan ni tan alta ni tan baja, siendo en ese promedio que te comento de 140 a 180. Entonces, si es un paciente que está controlándose con sus medicamentos, no sé, metformina, dibencamida, o tal vez actualmente usa insulinoterapia, se coloca insulina, va a tener que tener las glucosas controladas. Y no va a haber ninguna restricción para que este paciente se vacune.
porque no va a haber ningún tipo de cambio. El problema, el único inconveniente que tienen las vacunas es un poquito de dolor en la zona de la colocación de la vacuna y un poquito del malestar que generan las vacunas, que es un poquito de sensación de alza térmica, sensación tipo fiebre y un poquito de dolor de cabeza que remite con paracetamol cada 8 horas y listo. No hay ningún otro inconveniente para que su familiar o paciente que tenga diabetes se pueda dejar de vacunar. ¿No? Hay que conocer muy bien eso, no hay restricción en eso. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual dicen en espacios abiertos pueden estar sin mascarilla, luego no, luego sí? ¿Cuál es la razón por la cual hacen esos cambios? Esa es muy buena pregunta. Miren, lo que pasa es que como nosotros sabemos que este virus se transmite por gotas bien pequeñitas. Cierto que nosotros hemos convivido con una enfermedad que lamentablemente hasta ahora no se acaba, que es la tuberculosis, ¿cierto? Y la tuberculosis justamente se da lamentablemente en personas que viven muy hacinadas, que viven juntas en lugares muy pequeños dentro de la casa. Entonces, estos espacios de esta enfermedad muy conocida por nosotros, que es la tuberculosis, no tienen las casas una buena ventilación. Entonces, todo se debe a un espacio cerrado. Y si una persona en casa se contagia de tuberculosis, la otra persona también se va a contagiar de tuberculosis. Yo les explico más o menos esto para que hagan coherencia a lo que les voy a decir. El COVID, al igual que este tipo de enfermedad de la tuberculosis, es totalmente diferente porque la tuberculosis es una bacteria, estamos hablando de un virus, justamente necesita de espacios cerrados, de tener contacto muy cercano con las personas y que mediante con gotas no vamos a contagiar. Entonces, ¿por qué recomiendan que en los espacios abiertos sí deben ser? Porque en los espacios abiertos justamente va a haber más ventilación, va a haber vías en las cuales se puede diseminar ese tipo de gotas. Entonces va a haber más espacio para nosotros poder tener contacto con otras personas. Pero la idea es que, recomendación personal, es que a pesar de que estemos en un lugar abierto, si tenemos la posibilidad de seguir usando las mascarillas, lo hagamos. O sea, por más espacios abiertos que tengamos, y no hay nadie alrededor, bueno, si estás en la playa, por ejemplo, estás tú solo y estás corriendo, no hay ningún problema. Puedes quitarte la mascarilla y estar en espacios abiertos, hacer deporte. Pero si estás de repente en un restaurante o en una zona, mercado, parte del mercado que está abierta, pero hay otras personas ahí y están todas cercanas, te puedes contagiar. Entonces, esa restricción o esa salvedad de utilizar la mascarilla en lugares, espacios abiertos, es dependiente de la cantidad de personas que hay en ese lugar, en ese espacio. No va a ser lo mismo estar solo a que estar acompañado. O sea, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eso sí, es muy... Hay que verlo con muchas pinzas ese tema, ¿no? No es igual los mismos ejemplos para todos. Siempre hay que utilizar la mascarilla en espacios cerrados, eso sí está claro. Y si estamos en espacios abiertos, tener en cuenta las salvedades que les estoy dando, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su participación el día de hoy. Gracias a los participantes. Recordarles que en el chat se encuentra el link de asistencia para que puedan, por favor, registrarse. Asimismo, se les hará llegar el Facebook de la actividad para que puedan compartir la publicación, likear y comentar. Recordarles que la actividad de CIA Callao busca beneficiar a 1.500 personas de los distritos de Callao Cercado, Mi Perú y Ventanilla, a través de esas charlas virtuales que se irán llevando a cabo a lo largo de 5 meses, para que finalmente puedan conocer cuáles son los beneficios, requisitos, tipos de CIS y poder inscribirse, teniendo en cuenta que la normativa de CIS para todos, que se dio durante pandemia, finaliza el 31 de diciembre del presente año. Por ello es que queremos prevenir para que puedan ustedes ser afiliados a los distintos tipos de CIS que existen. A continuación, vamos a pasar un breve video de nuestra actividad para finalizar. La actividad de Servicio Integral de Autoaseguramiento, CIA Callao 2022, viene llevando a cabo capacitaciones al personal de promotores a fin de realizar el trabajo de sensibilización a todos los vecinos chalacos.
Una vez más, el Gobierno Regional del Callao reafirma su compromiso por brindar protección en salud con un enfoque de eficacia e igualdad. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. Buenas noches. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.